Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, frío, ¿verdad? Fuera. Aquí no. Aquí estamos calentitos. Veo, hermano, que todo el mundo se sienta ahí. Me da una gracia. Ay, ya vamos a hablar, Luis. No sé qué tendrás tú, que los hermanos no. Bueno, Alfredo. Alfredo sí. Bueno, gloria al Señor, hermano. Quiero que me acompañen. Hoy vamos a hablar vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y todo el capítulo lo vamos a dividir en dos. En esta predicación vamos a ver del 1 al 11. Y el domingo que sigue vamos a ver del 12 al 24. ¿Por qué? Porque este capítulo, junto con otro evidentemente, habla acerca de el tiempo o los tiempos, concretamente antes de que Cristo venga. Así que este mensaje lo he titulado Hasta que el Señor vuelva, o lo podríamos titular El día de Jehová, o el día del Señor. La Biblia habla mucho acerca del día de Jehová, grande y terrible el día de Jehová, el día del Señor, que será un día tremendo para la humanidad, que querrán huir, querrán escaparse, querrán, incluso querrán morir de lo tremendo que será. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1, del 1 al 11, y dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. Hermano, estas palabras, si lo resumimos en pocas palabras, viene a señalar cuál debe ser nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, tú y yo como cristianos. ¿Saben por qué? Porque, y esto lo vamos a ir viendo, pero como el cristiano moderno no tiene un fuerte apego a la palabra de Dios, pues resulta que carece de discernimiento. Discernimiento, recuerden que es juzgar las cosas, es tener elementos de criterio para saber entender las cosas. Por lo tanto, este es el tiempo, y yo os puedo decir que estamos en el tiempo. Yo no sé si el Señor vendrá dentro de 5 años, 1 año, mañana, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Pero ahora vamos a ver lo que la Biblia nos revela acerca de qué y cómo, como cristianos, debemos estar apercibidos, atentos, preparados para cuando el Señor venga. Que cuando el Señor venga será el día de Jehová. El día del Señor. Y bueno, lo vamos a ver. Miren, versículo 1 dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Miren, en el versículo 1 hace dos palabras: tiempos y ocasiones. Aquí en el original lo que habla es de cronos y kairos. Escúchame y presta atención en esto. Todos los tiempos proféticos que habla la Biblia, siempre va relacionado con eventos. ¿Cómo podemos saber el tiempo, por ejemplo, de la guerra del Armagedón? El tiempo
de la edificación del tercer templo. El tiempo, pues, por las evidencias, evidentemente. ¿Cómo sabemos cuándo el Señor está a punto de venir? Por los eventos que está ocasionándose a nivel mundial, tanto a nivel religioso como político. Cuando uno no tiene claro, no tiene en cuenta estas cuestiones, pierde la noción de entender si estamos, si no estamos en el tiempo del Señor. Y ¿se acuerdan cuando Jesús le decía a los fariseos, cuando Jesús volvió? Miren, cuando Jesús vino y se movió entre los que se supone que tenían que esperarlo con los brazos abiertos y honrarle, ellos no le honraron, no le creyeron. Y Jesús, ¿se acuerdan cuando en una parte le dice a los fariseos, hipócritas, que sabéis discernir los tiempos, cuando el cielo tiene arreboles, decir hoy lloverá? Hipócritas, porque sabéis discernir el tiempo, pero no sabéis discernir los tiempos espirituales. Los judíos, cuando vino el Mesías, ellos no tenían discernimiento espiritual, aún más, aún cuando ellos eran muy religiosos. Qué peligroso es, hermano, lo que muchas veces se suele decir, o la indiferencia espiritual o la religiosidad espiritual. Porque ambos, de una forma u otra, no te van a llevar a vivir en el espíritu y a entender los tiempos del Señor. Así que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya había resucitado y estaba a poco de que viniera el día de Pentecostés, el Espíritu Santo? Jesús les dijo, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, wow, queremos saber los tiempos, ¿cuándo restaurarás Israel, no? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido. Ahora, la sazón, ¿sabe qué? Es la culminación de los eventos que revelan el momento crucial en el que el Señor va a venir. En ese momento, Jesús, en otras palabras, dice, ustedes ahora no lo saben porque el Espíritu Santo no mora en vosotros. Pero cuando venga el Espíritu Santo, vais a recibir el poder. Y en medio de ese poder del Espíritu, ustedes van a tener revelación de Dios. Porque van a vivir en el Espíritu. Hermano, constantemente predicamos que no es estar, es ser, y es hacer, y es moverte. No es solamente decir, yo ya soy cristiano y nada más. Puede que si lo seas, Dios te va a tener que disciplinar. Porque el que Dios, al que toma como hijo, disciplina duramente, ¿sí? Si hace falta. Pero a lo mejor nos podemos autoengañar creyendo de que sí lo somos. Y no lo somos, porque no damos evidencias claras de que somos hijos de Dios. Miren, estas palabras del apóstol Pablo vienen precedidas porque esta iglesia junto con otras, pero concretamente esta iglesia, es de las mejores iglesias que existían en el tiempo como iglesia. Vivían como se debe vivir como iglesia, ¿no? Pero ellos estaban viviendo persecución. ¡Oh, qué casualidad!, ¿no? Qué casualidad que cuando dice la palabra que cuando más se lo oprimían, más crecían. Parece ser que necesitamos ser oprimidos, como la prensa de aceite, el Getsemaní, la prensa de aceite, para que fluya y salga el aceite en nosotros. Pero estos discípulos estaban inquietos. ¿Por qué? Porque pululaba por ahí el hecho de que, venga, el Señor viene, no viene, cómo viene, cuándo viene, que Jesús no era corpóreo, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, que es la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué ocurre, hermano? Hoy, os puedo decir, miren, ¿quieren que les diga una cosa? El tiempo verbal que siempre se emplea para hablar de la segunda venida de Cristo es el tiempo presente. ¿Sabían que cuando dice, no, aquí en la Reina Valera emplea el tiempo futuro? Pero siempre está hablando del tiempo presente. Cristo viene. Cristo viene. Y cuando habla de todos los eventos, sí, porque cuando Cristo venga, viene, y habla de los eventos. ¿Sabes qué está queriendo decir con esto espiritualmente? Hermano, si tú y yo
No estamos preparados hoy y ahora para que el Señor venga ahora, para que cuando me encuentre, me halle lleno del Espíritu Santo, viviendo en el fuego del Espíritu Santo, hermano, entonces está de más cuando el Señor venga. Porque aunque no venga, me da igual, el día que el Señor me lleve a su presencia, tendré que rendir cuenta de la misma manera que si el Señor me arrebatara ahora. Por lo tanto, fíjense, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿sí?, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Les digo una cosa, con respecto a los eventos, que es los que marcan los tiempos proféticos, hay básicamente 4 eventos que tienen que suceder para que ya está a punto caramelo, ya está al punto de llegar el Señor. Y cuando digo a punto de llegar, hermano, nosotros vivimos 70, 80 años. Y no te creas que 80 años es mucho. ¿No? No es mucho, aunque nos parezca mucho. Mi papá, cuando fui a Argentina y lo visité, mi papá tiene 90 años. Y mi padre me dice, si parece ayer, cuando te veía así. Y fíjate, ya a punto ya mi papá ya de partir, y qué rápido ha pasado todo. La vida es efímera, hermano. Y tenemos que aprender a aprovecharlo bien los tiempos. Aprovechando bien los tiempos. Pero hay 4 eventos. El primer evento que se tiene que suceder es la apostasía. Y aquí tenemos que entender qué es la apostasía. La apostasía no es solo la iglesia. En definitiva, la apostasía no es otra cosa que una rebelión contra Dios. Tú me preguntarás, ¿ha habido apostasía a lo largo de la historia de la humanidad? Desde Caín. Caín era un apóstata. Los israelitas apostataron de la fe. Se volvieron en contra de Dios. Y así podríamos a lo largo de la historia. Pero el tiempo de la apostasía nunca se ha dado como se está dando hoy. Que donde todo corazón, todo sentimiento, toda mente humana, no hay otra cosa que una rebelión directa o indirecta con Dios. Os digo que el sábado que viene, el estudio que vamos a dar del evolucionismo, no se creen que es un estudio más. Ese estudio podría titularlo La rebelión contra Dios. Aún más, a mi parecer, esto es mi parecer, esto es algo que creo yo, no es algo que lo haya visto de manera exhaustiva. Que cuando se habla de la Biblia del 666, del número de la bestia, está hablando del número del hombre. Aún más, lo dice la Biblia, Apocalipsis 13, el número del hombre, y el que tenga entendimiento para entender el número. El número no es otra cosa que el 3 es el número de la unidad y 6 es el número del hombre, y casualmente la apostasía es la unidad mundial en rebelión contra Dios. Y ahora ustedes fíjense que hay términos que son la globalización, el globalismo, y te das cuenta que hoy toda la gente está pasando por el mismo filtro, seas hindú, sea pakistaní, seas peruano, sea argentino, sea canadiense, da igual de donde seas, el ser humano ahora, la raza humana, está teniendo un mismo sentir y un mismo parecer. Y el evolucionismo es la farsa más grande que el hombre moderno se ha comido, se ha tragado. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que la manifestación de una rebelión de decir Dios no existe. Amén. Bueno, la apostasía, hermano. Ahora, podríamos dar toda una disertación de lo que es la apostasía, pero no me serviría de nada si no entendieras, hermanos, cuál es el principio de toda apostasía. ¿Qué es lo que surge de la apostasía? Hermanos, sabemos que la apostasía es rebelión con Dios. Vale. Y yo soy cristiano. Y yo ya soy cristiano, con lo cual yo no estoy en rebelión con Dios.
Porque el principio de toda apostasía es el no considerar a la verdad como algo absoluto y digno de difundir. Y yo te pregunto, hermano, para que tú te contestes a ti mismo, ¿amas la verdad? Y uno puede decir, sí, vale. ¿Cuánto tiempo pasas tú indagando, buscando, inquiriendo? Como hoy nos decía nuestro hermano Iván, Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid a comprar y comer sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que esté cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Eso pasa en nuestra vida realmente? Porque el impío no es el diablito con los cuernos, no. El impío es aquel que no le da la gana vivir en obediencia a Dios. Punto. Se autoperciba cristiano, se autoperciba evangélico, se autoperciba lo que quiera. Por su fruto os conoceréis. Así que, hermanos, si hay una cosa que nosotros como cristianos tenemos que tener claro, es el discernimiento, es tener claro los tiempos que estamos viviendo. Pero pareciera, hermanos, que no va con nosotros, que como que el Señor no va a venir nunca. Como decía, miren, acompáñenme a Segunda de Pedro. Oigo muy pocas hojas ruido de hojas de Biblia. Hoy todo está con el móvil, que bueno, es la tecnología moderna, ¿no? Ay, Señor. Miren, Segunda de Pedro 3, 10 dice, miren lo que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el día de Jehová, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Calentamiento global, rumores de bombas atómicas, que está habiendo, hermano, y lo tenemos aquí. Rumores de guerra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mora, esta es la palabra, mora en la justicia. Ahí estará el Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermano, espabilémonos, hermano, los que nos tenemos que espabilar. ¿Sí? No podemos seguir viviendo la vida como el mundo, con solamente tener el sustento. ¿Se acuerdan lo que el domingo pasado yo decía? Y esto es así, hermano, y lo digo con mis palabras. Pero al hombre moderno tú dale un buen trabajo y un poco de tiempo de ocio y le habrás anulado toda facultad de criterio. Aunque sea la persona más inteligente del mundo, no tendrá la necesidad de juzgar nada, ni de sopesar nada, ni de valorar nada, porque está satisfecho. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si el cristiano vive así, hermano, es para condenaciones. Es para tirar de la oreja. Como decía el hermano, esto no es exhortar, es animar a que no te acomodes a las circunstancias de la vida. No nos acomodemos. Lo segundo, hermano, que tiene que suceder es la edificación del tercer templo. Miren, cuando Jesús dijo, hablando de los tiempos, del discernir los tiempos, mirad la higuera cuando esté lista y madura, dice el Señor. Mateo 24. ¿Quién es la higuera? Israel. Ustedes no se percatan, no se dan cuenta, hermanos, que la existencia de Israel es un milagro en estos tiempos. Para el que más o menos conoce un poquito de historia, hermano, no tendría que existir Israel hoy, físicamente. Una nación chiquita, pequeñita, tiene el tamaño, son 17.000 kilómetros cuadrados. Navarra creo que tiene 35.000, algo así. Es la mitad de Navarra. Tiene unos 11 millones de habitantes. Está rodeado de potencias militares. No le pueden ni tocar.
Y surgió de las cenizas. 1947, David Ben-Gurión. Todas las naciones se opusieron. Solo dos naciones, Estados Unidos y Uruguay, fueron las únicas. Estados Unidos dijo que sí, que tenía que ser, y Uruguay se mantuvo neutral. Las demás naciones se pusieron en contra. A pesar de la decisión de las Naciones Unidas, Israel fue consolidado Estado, un nuevo Estado. Y ese es el reloj que va marcando el tiempo, uno de los relojes que marca el tiempo. Cuando el tercer templo, ya están todos para edificar el tercer templo. Ahora, ¿por qué la edificación del tercer templo? Miren, vayan conmigo a Habacuc. Habacuc. Porque, hermanos, el tercer templo, ¿para qué va a ser el tercer templo? ¿Por qué nosotros, hermanos, ¿por qué tenemos que prestar atención? Perdón, Sofonías. Estaba pensando en Habacuc, Sofonías, que está al lado. Sí, Sofonías 1.14. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Sofonías. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Sabes qué está diciendo? Que aquellos que dicen, ¿no? Yo controlo, yo puedo, y los poderosos. Escuchen lo que dice. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecarán contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción hará de todos los habitantes de la tierra. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla mucho de la segunda venida de Cristo, que es el día de Jehová. Joel 2, por ejemplo, si tú lees, verás un día de la ira del Señor. Pero lo curioso es que los cristianos vivimos, hermanos, como si, primero, ni sabemos lo que es el día de Jehová, ni sabemos si el Señor va a venir, si viene, vendrá cuando venga. Pero los que aman su venida son los que Jesús cuando venga salvará. Los que aman y esperan su venida, no los que creen que algún día vendrá, sino los que aman y esperan su venida. Vayan conmigo, mira, 2 Tesalonicenses, el mismo capítulo que hemos leído hace poco. Miren lo que dice aquí, hablando acerca, porque miren, la apostasía, el templo, la manifestación del anticristo y la declaración verbal de que habrá paz y seguridad. Pero vamos a hablar de este tema. Pero miren lo que dice el versículo 3, a partir del 3. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, Cristo no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ¿sí? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se dan cuenta de una rebelión abierta. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo observo, en el viernes pasado hablábamos acerca de que uno cuando tiene, ¿se acuerdan en Hebreos 5 cuando dice, porque la palabra son para los que no alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos en el discernimiento ejercitado para el bien y el mal? ¿Saben la palabra canon qué significa? Vara de medir. Y la vara de medir, hermano, yo, aunque no lo puedo evitar, hermano, incluyendo mi propia vida, todo lo mido a través de la palabra. Es como que la palabra es una vara de medir. Entonces yo cuando te veo te hago así. Pero no, aunque no quiera, porque mi vida está tan metida en la palabra de Dios que mi vida está guiada y dirigida por la palabra de Dios. Entonces, inevitablemente yo mido la palabra de Dios, a ver cuánto vive, cuánto se sujeta, cuánto obedece, cuánto. Entonces, ahí vemos cosas, ¿no? Pero miren, aquí dice que cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, versículo 3 dice que vendrá la apostasía. En el versículo 4 que se sienta ¿dónde? En el templo. ¿Sabe por qué se va a sentar en el templo y se va a sentar a sus anchas ahí? Por dos motivos. Primero, porque se hará pasar por el Mesías. Y en segundo lugar, porque como la iglesia y Israel no tienen discernimiento ya, dirán, este es el Mesías. Los judíos dirán, este es el Mesías que tantos años hemos esperado. Entonces, este tipo, miren lo que sigue diciendo, es un hombre, ¿eh? El anticristo es un hombre. ¿Sí? Miren lo que dice, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que la detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra. La espada del espíritu, ¿se acuerdan? En la armadura, ¿qué es la espada del espíritu? ¿De dónde sale la palabra? De la boca del Señor. Y destruirá con el resplandor de su venida. Ese resplandor tiene que ver con los fuegos. El mundo será consumido en fuego totalmente. Será totalmente anegado en fuego. Calentamientos, bombas, esto, lo otro. Habrá destrucción, lo que no ha habido en la historia de la humanidad. Cuando termine todo, Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, y Dios volverá a crear, a condicionar la tierra para la vida, donde Él morará, donde morará la justicia. Versículo 8. Y entonces se manifestará a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. ¿Se acuerdan quién? Los apóstoles, cuando en el libro de Hebreos también habla de que ellos hacían maravillas, señales y prodigios por medio del Espíritu Santo. Y como hoy la iglesia está buscando estas cosas, la van a recibir, porque miren lo que dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Recuerden una cosa, hermano, Jesús cuando venga dice, esto lo vamos a leer ahora, vendrá ¿cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche. Pero hermano, si a ti te sorprende la venida del Señor, tú no te vas a ir con Él. Si a mí me sorprende la venida del Señor, yo no me voy a ir con Él. Se irán con Él los que no les sorprenda la venida. Los que ya estarán con las maletas preparadas y el Señor. ¿Y cómo? ¿Qué significa maletas preparadas? Trabajando en su obra. Trabajando. No viviendo, enredándose en los negocios de la vida, en las cuestiones de que nadie te llamó en esos jardines, pero ahí nos metemos nosotros. Porque no tenemos discernimiento, no tenemos luz. Y dice, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor que procede de la verdad para ser salvos. ¿Se acuerdan en el viernes? ¿Cuál es el único elemento distintivo de un cristiano? Distintivo. ¿Sabe lo que significa distintivo? Que te distingue. ¿Es la honestidad? Aunque debemos ser honestos, obvio. Dios nos manda a ser honestos. ¿Qué es? Es la verdad. Y no solamente conocerla. ¿Se acuerdan qué es el principio de toda apostasía? El no considerar a la verdad como algo absoluto y digno de difundir. Si para mí la verdad no es absoluta, para mí es relativa. Y si es relativa, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué voy a defender? ¿Qué tengo que defender? Pero si la verdad es absoluta, mi vida estará abocada pura y exclusivamente en pos de la verdad. Y no solamente la adquiriré, compra la verdad y no la vendas, átala al cuello, sino que la proclamaré a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay que proclamarla, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y los mismos hablábamos de la fe, hermano, yo tengo fe. Bueno, perfecto, pero falta que se vea. Porque la fe se ve. La fe se ve, hermano. Y la fe no es decir, yo conozco teológicamente todos los aspectos, sino vivir en obediencia a Dios.
Versículo 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué pasa con Israel? Israel, hermano, dentro de Israel está el remanente de Israel. Esos son cristianos judíos. Pero Israel como nación es una nación apóstata. Es una nación que se ha rebelado contra Dios. Y es una de las razones por la cual el mundo está tan ciego, tan perdido, porque los que tuvieron que ser luz no lo fueron. Y los que, ¿qué hicieron? Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios por toda su religiosidad. Así que, hermanos, el día de Jehová, dice, seguimos, versículo 4, porque miren, en estos 3 primeros versículos, aquí el apóstol Pablo nos habla que nos da unas ciertas evidencias, ¿sí? Que no hace falta que los vuelva a escribir, porque ya lo sabían. Pero cuando en el 2 de Tesalonicenses capítulo habla de cartas, palabras, ¿sí? Como dice, por espíritu, por palabra, por carta, como si fuera nuestro. O sea, había muchas formas en que Dios se comunicaba en ese tiempo. Y nosotros, yo pregunto, hermano, ¿hay necesidad que se te vuelva a recordar estas cosas, sí o no? ¿Sí? Lo vamos a recordar. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo sabe por dónde van los tiros? Porque si se nos tiene que volver a recordar las cosas es porque estamos dormidos. Y ahora viene la segunda parte del versículo 4 en adelante. Dice, mas vosotros, dice, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como ¿quién? Como los demás. ¿Quiénes son los demás? Tu vecino, tu colega, tu amigo, tu jefe. Esos son los demás. Esos son los que están durmiendo ahora, espiritualmente hablando, porque son ciegos. Irán a la perdición, están yendo a precipicios sin que se enteren. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí menciona la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta? Es casualidad que está hablando acerca de esto que estamos viendo en la armadura. ¿Y por qué habla? ¿Por qué toca la armadura? ¿Saben por qué, hermano? Porque esto yo te lo puedo decir porque yo lo he experimentado, lo experimento y lo seguiré experimentando todos los días hasta que el Señor venga. ¿Sabes qué es? El guerrear. El pelear la buena batalla de la fe. Si a mí Dios me ha dado una espada es para usarla, y para usarla bien. Si Dios me ha dado un escudo es para usarlo y usarlo bien. Si a mí me ha dado herramientas es para usarlo, Dios, hermano. Pero si yo el escudo lo tengo bien ilustradito, o mejor dicho, con telas de araña, y solamente voy con un palito para pelear con el diablo, porque no he sabido que Dios me ha dado unas herramientas para pelear. Entonces, hermano, es muy probable, eso solo lo sabe Dios, que cuando Él venga, no me iré con Él. Estaré lleno de muchas cosas, muchas. Sabiduría del mundo, estaré lleno de iglesia, religiosidad, de esto, lo otro, de lo que quiera. Pero del Espíritu, de la verdad y la luz del Espíritu, esa es la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Así que, hermanos, miren, la palabra, aquí hay 2 palabras que hablan, velar y ser sobrio. ¿Sí? Velar, ¿qué significa? Es una palabra que tiene que ver con la vela, ¿viste? Cuando tú pones la vela, luz. Y la palabra significa, por ejemplo, estar de pie. Estar de pie. De estar de pie espiritualmente. Pero si tú indagas, si indagamos nuestras vidas, te vas a dar cuenta que muchas veces no estamos de pie espiritualmente.
Porque estamos distraídos, estamos desorientados muchas veces. A veces cuando las cosas van bien, creemos que estamos en pie. Pero cuando vienen problemas, a veces te echan del trabajo, no consigues trabajo, empieza a haber problemas por aquí, por allí y demás, ahí es donde se ve si realmente estamos de pie o no. Y sobrio, ser sobrio, ¿saben a qué hace alusión a la sobriedad? Al borracho. La palabra nifo, que es la palabra que se emplea en hace alusión, porque aquí hace una comparación de la noche, que dice, los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, quédate con la palabra noche. ¿Se acuerdan cuando predicamos Mateo 25 de las 10 vírgenes? Y todas durmieron. Y vino el esposo y las halló dormidas. ¿A quién halló dormidas? La iglesia. ¡Qué fuerte! Y la palabra nifo, que es la palabra que se emplea para sobresalir, ¿qué significa? No dado a pasiones. No ser visceral. No ser impetuoso. Es pensar, reflexionar, meditar. En quietud y en reposo está vuestra fortaleza, hermano. Quédate en tu casa reflexionando, dedícale tiempo al Señor, dale oportunidad a Dios para que Dios ministre tu vida con su palabra. Porque la palabra te va a transformar. La palabra va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir. Y si hay algo que se opone a la fe, son los sentimientos, las pasiones. Hermano, cuando yo siempre digo esto, cuando la Biblia habla muchas veces de hacer morir pueblo terrenal, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sabes lo que está diciendo? Que mientras no hagas esto, tus emociones te van a ahogar, te van a agarrar del cuello tus emociones. Y por mucho que tú sepas de Biblia, y por mucho que tú quieras hacer una cosa, si tú realmente no eres sobrio, no hay sobriedad espiritual en tu vida, y eso se paga, eso se gana con el día a día, estudiando la palabra y viviéndola, subiéndome al tren de aquellos que pelean la buena batalla de la fe. Pues resulta, hermano, que las circunstancias en la mayoría de las veces te van a ahogar y te van a paralizar. No vas a poder hacer la voluntad de Dios, porque tus emociones se van a sobreponer. Eso es lo que significa cuando habla de sobriedad. Una persona sobria es una persona que habla poco y que reflexiona mucho. Y por reflexionar mucho, actúa mucho. Y vuelvo a repetir el pasaje de Daniel. Porque miren, dicho de esto, vayan conmigo a Daniel, que es un texto que casualidad, yo sin darme cuenta, hermano, lo cité la otra vez, solo un versículo, pero miren en el contexto, Iván, por favor, atienda al hombre y pregúntale si necesita algo. Miren el contexto, ¿se acuerdan? Miren lo que dice, versículo 32 del capítulo 11 de Daniel. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Escuche, está hablando del día de Jehová, de la segunda venida de Cristo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está haciendo una comparación. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Aunque dicen, Señor, Señor. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado y se cumplirá. ¿Quieren que te diga una cosa, hermano? Cuando aquí el pueblo de Dios está hablando de que, ¿se acuerdan Mateo 24? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y os entregarán, los expulsarán de la sinagoga, y aún habrá que os maten y creerán que estarán rindiendo culto a Dios. Esos son.
Así que, hermano, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 9 en adelante dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Si se dan cuenta, los 3 primeros versículos nos anticipan las cosas que han de venir, que tranquilo, estas cosas van a suceder. Del versículo 4 al 8 nos están diciendo, espabila, espabila, no te duermas, no te duermas. Pero ahora a partir del 9 nos está dando una voz de esperanza. De todo esto que hemos hablado, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Saben una cosa, hermano? Miren, y con esto ya vamos concluyendo. Yo no sé si alguna vez, yo creo que sí, lo comenté acerca de la confusión, entre otras confusiones que existe dentro del cristianismo, es la confusión que existe entre la comunión con Dios y la unión con Dios. ¿Saben qué ocurre? Que a veces, al no estar unido a Dios, quiero comunicarme con Él, quiero tener comunión con Él. No puedo. Imposible. Cuando la Biblia dice la palabra de Dios, cuando habla en Cristo, la frase en Cristo, eso significa estar unido. Pero el que está unido a Cristo manifiesta obras conforme al que lo está sustentando, que en este caso es Cristo. Cuando dice, miren esta frase que la he escrito, y esto es una realidad, hermano. Como vivimos en tiempos de apostasía, etcétera, 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 dice, muchos hijos de luz viven como hijos de ira. Presta atención en esto. Muchos hijos de luz en estos tiempos viven como hijos de ira. Y muchos hijos de ira se autoperciben como hijos de luz. Esta es una de las características de los últimos tiempos. El adormecimiento de los hijos del reino y la falsificación del reino. La falsificación del reino. Hermano, si no nos despierta el celo de Dios, no hay nada que nos vaya a despertar de este sueño, que un día nos va a sorprender el disparo. Y ojalá que no, ojalá que no. Pero no durmamos. Amén, hermano. La vida es corta. Y la evidencia que como hijo de Dios es tan sencillo como cuando el Señor dijo, vosotros sois luz y sal. Luz y sal. No vivamos en tinieblas, hermano. Yo sé, ustedes fíjense cómo a los jóvenes les gusta mucho la noche, ¿sí? No tiene nada que ver, o sea, no. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando uno va creciendo se da cuenta que uno quiere vivir más de día que de noche. Yo recuerdo de joven que yo me dormía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y para mí la noche no sé por qué, y llegaba el fin de semana eran como esos galgos, ¿no? Que están ahí y le abren la puerta y salen corriendo rápido. Bueno, rápido se van para la noche. ¿Y qué es lo que hay en la noche? ¿Por qué dice, los que se embriagan, de noche se embriagan? Hay gente que se embriaga de día, de noche, sábado, domingo, lunes, da igual, ¿no? Pero lo que hace una alusión a esto llévalo al mundo espiritual. ¿Quieren que te diga una cosa? En cuanto a tiempo, nosotros estamos viviendo el día de la oscuridad, el tiempo de la noche. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las 10 vírgenes? Cuando hablaba de... miren, porque es mejor Mateo 25. Miren lo que dice. ¿Sí? Cuando dice la parábola de las 10 vírgenes, y a la medianoche, ¿se acuerdan de esto? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes responden diciendo, para que no nos falte a nosotras, ir a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras,
Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque cuando Él venga, ¿por qué vendrá como ladrón en la noche? Porque vendrá por la noche más oscura espiritualmente hablando de la humanidad. La noche más oscura de la humanidad. Hermano, lo que tú y yo, esto es lo que presiento, lo que tú y yo estamos viviendo por la gracia de Dios ahora, disfrutar, ¿no? Vivir bien, comodidad, tranquilidad, paz y demás, me temo que no va a durar para siempre. No dura mucho. ¿Sí? En el tiempo del bien, goza del bien. Pero en el tiempo de adversidad, considera. Prepárate, hermano, en los tiempos del bien, prepárate. Y no durmamos. Amén. Gloria al Señor. Hermano, el día de Jehová, grande y terrible, el día de la ira del Señor. El Señor vendrá, y vendrá, hermano, que yo, humanamente hablando, va a ser uno de los días que más me goce. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si no veo otra cosa constantemente que injusticia, 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 injusticia. La pobreza, la miseria, el engaño, la falsedad, la falsificación, todo esto pulula por todas partes. Y tengo ganas que un día more la justicia en esta tierra. ¿Amén? Y cuando el Señor venga, estaremos peleando juntamente. No hemos hablado nada de escatología, ¿eh? Casi nada hemos tocado de escatología, ¿sí? No hemos hablado de la guerra del Armagedón, ¿sí? Cuando se ocurre la guerra del Armagedón, ¿qué hará el anticristo? Se sentará en el templo de Jerusalén y les dirá a las naciones: vengan a pelear, porque lo que querrá el anticristo es hacer desaparecer a Israel del mapa. Pero dice que vencerá Israel. ¡Wow! ¿Vencerá Israel? ¿Qué? Tremendo, ¿no? Porque las batallas que se libran en el mundo espiritual se ven en el mundo natural. Así que Dios libre tus batallas espirituales y te haga librar para que tu vida refleje que realmente Dios está contigo. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, y gracias por esta hermosa palabra que me has dado, Señor. Y aún, Señor, cuán profunda es, Dios mío, qué hermosa es tu palabra y cuánto nos abre los ojos, Señor. Este mundo que se considera sabio, en la cual tú los prende el sabio en su sabiduría, Señor, es necia, Señor, es duro de cerviz, duro de corazón, Señor. Tan sencillo has hecho todo, Señor, que lo único que se requiere para entender toda tu profundidad es humillarnos y arrepentirnos. Nada más, nada más. Y tú estás dispuesto, Señor, a conceder gracia a los que son humildes, Señor. Y gracias, Señor, te doy, Padre, por todo lo que nos da, Dios mío. Señor, que todo esto no se quede en mero conocimiento intelectual, que sea un conocimiento espiritual en nuestra vida, que nos lleve y nos ayude a ponernos las armaduras, Señor, y a pelear la buena batalla, Señor. Que no sea solo el líder o el pastor, sino que seamos todos los que nos pongamos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que la hagas rema en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.